quiero hablarles a ustedes en esta mañana sobre una actitud que debemos poner en práctica en estos días. Y la Biblia habla bastante de lo que es la diligencia, ser diligente. En la palabra encontramos muchos textos bíblicos que nos motivan y nos animan a, en este tiempo, ser diligentes. Es una de las actitudes que el Hijo de Dios debe cultivar ahora, más que nunca. Según el diccionario secular, esa palabra significa disposición para actuar con rapidez e interés. Diligencia, disposición para actuar con rapidez e interés. Y entrando al lenguaje escritural, directamente en lo que el original esto significa, encuentro que la palabra diligencia, que es la palabra griega spoude, significa estas cosas. Significa prisa, diga prisa, presteza, prontitud, rapidez. Y es un atributo, podríamos decir así, que acompaña al celo divino, a la justicia y la santidad. El Señor está demandando que seamos diligentes. Y yo quiero, si el tiempo así me lo permite, presentarles a ustedes 5 áreas en las cuales debemos aplicar diligencia. 5 áreas en nuestra vida como hijos de Dios que somos. Y la primera área en la que debemos aplicar diligencia es en cuanto a la vida en Cristo, a nuestra vida en Cristo. El apóstol Pablo habla a los romanos en su capítulo 12 y el versículo 11 de la siguiente manera. Dice, en lo que requiere diligencia, diga diligencia, para que se le grabe esta palabra aquí, porque Dios quiere activar eso en nosotros hoy. En lo que requiere diligencia, dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Es como si el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos está dando a nosotros un pequeño listado de cosas muy, pero muy importantes en las cuales nosotros debemos aplicar diligencia. Y comienza diciendo, no perezosos. Y resulta que todos nosotros sabemos lo que es el estado de pereza, lo que es la pereza. Todos sabemos aquí. Pero si lo vemos desde el punto de vista escritural, la pereza no es otra cosa que lo opuesto a la diligencia. Y lo opuesto a la diligencia es negligencia. Lo opuesto a la diligencia es la negligencia. Es como si el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, apliquen en lo que requiere diligencia,
apliquen la diligencia, pero anulando por completo la negligencia. No seamos negligentes. Y la negligencia nos lleva muchas veces a nosotros a un estado de quietud, o más bien, no vamos a llamar a eso quietud, pero sí a un estado de indiferencia ante cosas y ante situaciones que se nos presentan. Y la negligencia no nos permite actuar con prontitud en cosas que se requiere prontitud. Entonces, él sigue diciendo, fervientes en espíritu, apliquen diligencia en esto que se requiere ferviente, ser fervorosos en el espíritu. Y yo estaba viendo esa palabra, y esa palabra significa dos cosas. La palabra fervoroso o ferviente. Esa palabra da la idea del agua cuando está hirviendo. ¿Han visto? ¿Verdad? Ponemos agua en una vasija, ponemos fuego a todo lo que da, como decimos, y llega un momento en que comienza a burbujear. Eso es una idea en el original, pero la otra idea es brillantez en un objeto sólido. ¿Y qué nos quiere decir esto a nosotros? Esto nos quiere decir que hay un elemento que es muy, pero muy importante en el que debemos aplicar diligencia. Gracias al Señor, estamos en Cristo y en Cristo estamos completos. ¿Cuántos lo creen eso? Ok, estamos completos. En ese aspecto, en todo el aspecto de la palabra, en todo el sentido de la palabra, en Cristo estamos completos. Pero resulta que hay una parte que nos corresponde a nosotros y tiene que ver precisamente con el aplicar diligencia. Si yo te pongo un bizcocho aquí y me alejo y digo, este bizcocho es tuyo, ven a buscarlo. Hay muchos que pensarán, ¿y será verdad o me dará vergüenza ir yo a buscarlo? Es tuyo. El que crea que es suyo, que lo venga a buscar. Porque yo te dije, es tuyo. Muchos no se van a parar a buscarlo. No sé por qué, por temor, pero habrá algún dirigente que dice, bueno, pero si ese bizcocho es mío, yo lo que tengo que ir a buscarlo. Y viene y lo toma y los demás se quedan velando. Pero usted tenía la oportunidad también. Entonces, ¿qué pasó con usted? No aplicó diligencia, no fue rápido. O sea, en cuanto a la vida en Cristo, estamos completos en Él, pero tenemos que ser diligentes en asuntos que requieren diligencia. Asuntos que requieren diligencia. O sea, hay muchas personas que se sentarán en una silla y dirán, yo estoy completo en Él. Gloria a Dios. ¿Está bien eso? Sí, estamos completos en Él. Pero hay cosas que requieren diligencia que yo debo hacer, que me deben activar a hacer. Y recuerden que el hacer no es para salvación. El hacer, y lo es también, el hacer es para cumplimiento de propósitos. Hay cosas que yo tengo que hacer. Por eso, la palabra dice que en lo que requiere diligencia, debemos ser fervientes en espíritu. En espíritu tiene que haber un fervor hacia las cosas del reino. Tiene que haber un fervor, un hervor, tiene que haber una motivación, algo que me impulse a ser rápido y actuar rápido. Y vamos a ver más adelante otra área en la cual nosotros debemos aplicar diligencia. Pero dice,
Sirviendo al Señor. El fervor en el Espíritu, ese hervor de esa gracia del Padre siendo manifestada en nosotros y revoloteando en nosotros, porque el Espíritu tiene que estar de esa manera, revoloteando en nosotros. No sé si están entendiendo eso, pero resulta que muchas personas, todo el que está aquí, que está en Cristo, tiene el Espíritu Santo. Pero hay muchos que tienen el Espíritu Santo como un biscuit en su vida. Sentadito allí, un biscuit. Y el Señor quiere que ese espíritu que Él ha puesto en nosotros se mueva de manera tal en nuestro interior que afecte nuestro espíritu y produzca esa efervescencia, así como cuando usted echa una pastilla de efervescente en un vaso que comienza. El Espíritu quiere hacer eso porque hay vidas y hay personas a nuestro alrededor que tienen que ser afectadas por eso. Por eso tenemos que aplicar diligencia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice sirviendo al Señor. Sirviendo al Señor. Cuando la palabra habla de servicio al Señor, nos está hablando enfáticamente de una manera que nosotros palpablemente podemos manifestarlo. El servicio al Señor. Cuando servimos a los santos, servimos al Señor. Cuando atendemos a los hijos de Dios, no importa, no hay estatus en la familia de Dios. El que tiene mayor estatus es nuestro hermano mayor, es nuestro Cristo. Nosotros hemos sido llamados a manifestar el amor de Dios entre nosotros. Y ese amor se manifiesta sirviendo. Y el servir al Señor es de esta manera que lo podemos expresar. Gozosos en la esperanza. ¿Cuántos aquí tienen una esperanza viva? ¿Quiénes? Esa esperanza tiene que producirte gozo. Tiene que producirte gozo. No importa la situación por la que tú estés atravesando. Esa esperanza que tú y yo tenemos es motivo de gozo. Yo he sabido gozarme en medio del dolor. Y he aprendido a gozarme en medio del dolor. En los días en que estábamos celebrando cultos de adoración en nuestras casas allá, en lo que traían el cuerpo de nuestro hijo, hubo un cántico que afloró a mi corazón de cuando yo estaba pequeño. Una canción que mi papá me enseñó. Y esa canción ha perdurado toda mi vida en mi mente y en mi corazón. Y dice, la canción dice, cántico celeste en la noche tendrás, en tu corazón, aunque en aflicción. Y dice, y esta era la parte que más me ministraba, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Yo sé que hay personas que han estado pasando por una situación donde ahora mismo el Espíritu Santo le está diciendo, mira, tienes que ser diligente en aplicar gozo en la tribulación. En el medio del sufrimiento, porque el sufrimiento no se quita, pero el gozo puede manifestarse por encima del sufrimiento. ¿Cuántos creen eso? Yo se lo digo por experiencia. Entonces, dice constantes en la oración. Y esa palabra en el original habla de perseverancia. Debemos permanecer en oración. Por favor, preste atención a esto que estoy diciendo. Permanecer en oración no es un asunto litúrgico
ni ritual. Hay personas que piensan y por eso son tan poco dados a orar, que orar es un asunto que me conlleva tiempo, un tiempo específico. Y a veces decimos, oye, pero yo necesito por lo menos orar aunque sea 5 minutos. Hay gente que le da trabajo orar 5 minutos, ¿verdad que sí? Sí. Hay otro que le da trabajo orar 1 hora. Y hay personas que alardean 3 horas orando, me la pasé. Y cuando la palabra habla de constancia en la oración, no se está refiriendo a eso. Es que usted tiene que vivir comunicado 24/7 con el Señor. Usted puede orar constantemente en todo momento. Cuando va en el carro, usted puede ir hablando con el Padre, diciéndole, mira Señor, así como yo llevo este guía en la mano, así yo quiero que tú guíes mi vida. Usted, hermana, cuando está fregando así Señor, como yo estoy fregando esta losa, yo quiero que brille todo mi interior por tu gloria, con tu unción, tu gracia, en mí produzca este brillo. Tú puedes orar en todo instante, en todo momento. Claro está que hay momentos que tú lo apartas para eso, pero eso no define el que tú apartes media hora diario para orar, no define constancia en oración. Cuando se habla de constancia, se habla de permanencia. Tenemos que estar orando constantemente, en todo lugar, en todo momento. Otra cosa, orar no significa tirarle al Señor, óigame, una preocupación en 15 minutos, porque tú sabes, Señor, que Dios, y comienza por ahí, porque tú sabes, y pasarte 15 minutos tirándole un problema al Señor. Eso no es orar. La oración y la constancia en la oración va a ser efectiva cuando haya una comunicación entre tú y el Padre a través de Jesucristo en toda circunstancia, en todo momento, cuando estás feliz, cuando estás triste, cuando estás pasando por momentos victoriosos, pero cuando estás pasando por momentos de derrota, en todo momento tu oración tiene que ser igual, la misma. Decirle, Señor, gracias, gracias, gracias por lo que tú me estás permitiendo vivir. Y pedirle a Él, lo único que tienes que pedirle es, dame la sabiduría para yo entender la razón por la que estoy pasando por esta situación. Y el Señor te va a dar la sabiduría y el entendimiento. ¿Cuántos reciben eso? La segunda área, espero que el tiempo me dé, en la que debemos aplicar diligencia es en cuanto al tiempo. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, y dice la razón, porque los días son malos. Esta aptitud de diligencia en cuanto al tiempo es para este preciso momento en el que estamos viviendo. No podemos pasarnos los días viendo novelitas, escuchando, viendo videos de TikTok, viendo videos desde el Facebook. No podemos pasarnos el tiempo en esas cosas. Eso es perder el tiempo. Ahora, más que nunca, tenemos que aprovechar el tiempo. Todos sabemos que estamos viviendo en tiempos proféticos que son próximos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo creen eso, verdad? Sí. Ciertamente que es una de las cosas que más fuerza me ha dado en estos días de luto, el saber que mi hijo Brainer está ahora en una dimensión mucho mejor que esta.
Es una dimensión de adoración donde él está sirviendo al Señor. Pero que también en cuanto a relación conmigo y mi familia, esto es por unos días. ¿Oyó lo que dije? Esto es, pero yo quiero que tú lo tomes en cuenta en base a una situación por la que tú estés atravesando. Esto es por unos días. Por eso es que debemos aprovechar el tiempo. Porque los días, estos días, son malos. Estamos viendo un avance de la maldad en el mundo, una multiplicación que el mismo Señor Jesucristo dijo que la maldad se multiplicaría. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, no dice de todos, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, estamos viviendo un tiempo donde para aprovecharlo debemos hacer uso del ágape que Dios ha puesto en nosotros y manifestarlo a todo el que esté a nuestro alrededor. Ese amor no puede esconderse, ni puede disminuir. En mí es lo que tú debes proponerte. Ese amor no debe enfriarse. Ahora más que nunca tengo que amar a todo el que está a mi alrededor. Hay personas cerca de ti que no saben discernir entre su mano derecha ni su mano izquierda. Hay personas cerca de ti que no tienen la esperanza que tú tienes y están viviendo una vida totalmente descontrolada, pero tienen a alguien cerca de ellos que es un emisor y receptor de luz, que es una luz. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos lumbreras. Y si yo soy lumbrera, no es para vivir apagado al lado de mi vecino. Es para vivir alumbrando. Es para darle una palabra. Es para darle una amonestación. Es para presentarle a Jesucristo. Es para presentar ese plan glorioso de salvación que Dios tiene para la humanidad. Ahora, más que nunca, debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos y hay mucha gente perdiéndose. Hay muchas vidas que se están perdiendo. Qué glorioso es saber que cuando un ser querido nuestro parte a la presencia del Señor, nosotros nos entristecemos como los que no tienen esperanza. Pero en estos días una hermana me consolaba de esta manera y me decía: pastor, dele gracias al Señor que su hijo está con el Señor, que su hijo está con él. No es el caso mío, me decía ella. Yo perdí en un solo año 2 hijos y los 2 estaban en mal camino. Usted tiene una esperanza de volver a ver a su hijo, pero yo no volveré a ver a los míos. Y ciertamente me entristeció lo que ella dijo, pero me consoló, porque dije, bueno, hice un trabajo y el Señor me está recompensando. Y tengo la plena esperanza de encontrarme con los míos. Y ustedes también, que tienen aquellos que han partido con el Señor. Y yo siento que esta palabra te estoy dando para que usted sienta aliento, para que usted se conforte. Pero usted tiene que hacer un trabajo con su familia. Es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón en todos estos días. Usted tiene que hacer un trabajo con su familia y es de llevarlo a los caminos del Señor. Hablarle de Jesucristo. Pierde el miedo. Hay gente que tiene miedo a hablarle a su papá o a su mamá o a un hermano de Cristo.
pero pierde el miedo. Que el Señor no te ha dado espíritu de cobardía. El Señor te ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Háblale de Jesucristo. Háblale a tus hijos de Cristo. Llévalos a los pies del Señor. Enséñale los caminos del Señor. Y eso tiene que hacerlo ahora, porque resulta que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Por lo cual, aplica diligencia en ello. Tercero, diligencia en cuanto a nuestra posición delante de Dios como siervos de Jesucristo. Somos hijos de Dios. Es un estatus, ¿verdad que sí? Y no lo recibimos por nuestro propio pecunio ni por nosotros. Es un regalo que viene de Dios porque recibimos al Señor. Recibimos su palabra y la palabra dice que a los que le recibieron, Dios les dio ese derecho, esa autoridad, esa potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero, diga conmigo, además de ser hijo de Dios, soy siervo de Jesucristo. Son dos cosas diferentes. ¿Sabían eso? Son dos cosas diferentes. Soy hijo de Dios por Cristo, pero estoy llamado a servir a Jesucristo, a ser un siervo de Él. Y Pablo, hablando a uno de sus hijos en la fe, como es el caso de Timoteo, le dice en su capítulo 2 de la segunda carta y verso 15, le dice esto a Timoteo: procura con diligencia. Ven, está hablando de diligencia. Sea rápido, dígale al que está al lado tuyo: mira, tenemos que ser rápido ahora. Dígale, tenemos que ser rápido, hay que ser diligentes. Hay que andar rápido. No se puede andar ahora mismo en cuclilla, ahora hay que andar rápido. Hay que vestirse de toda la armadura de Dios en este tiempo. Porque la palabra nos manda a hacerlo. Vestíos, dice, vestíos. No quiere decir que porque usted está en Cristo, ya usted tiene toda la armadura, ¿no? Pero entonces está de más. Si manda a vestirnos, vístase de toda la armadura de Dios, porque hay días malos. Entonces, hay que ser diligente. Este es un tiempo de diligencia. Este es un tiempo de rapidez. Hay que andar rápido. El mundo nos está mostrando a nosotros un estilo de rapidez que es contrario al que la palabra nos muestra. Por ejemplo, vivimos en un mundo donde todo es rápido ahora. Comida rápida. Usted puede hacer fila. Oye, ayer me dice el hijo mío: tú no tienes que hacer fila para ir al banco. Ven, yo te hice una cita aquí. Oye, todo es rápido, todo es rápido. El mundo anda rápido. La gente anda rápido. Pero no es a esa rapidez a la que el Señor quiere que tú te sometas. Es a la diligencia de las cosas espirituales. Es a la diligencia de las cosas del Espíritu, donde tenemos que actuar con prontitud. Tenemos que actuar con prontitud. Y Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia, con rapidez, con presteza, procura eso. Presentarte a Dios aprobado. Diga, aprobado. ¿Saben que esa palabra significa señalado? Significa exhibido. Significa mostrado. Mostrado, señalado. La aprobación de Dios es algo que debemos procurar. Amén. Ahora, ¿cómo yo soy aprobado? ¿Cómo Dios me aprueba? No, una cosa es que tú seas hijo y otra cosa es que seas aprobado. Voy a explicarte esto en la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor tenía 17 años, 18 años, cuando tenía 12, ¿era hijo de Dios? Pregunto, ustedes me responden. ¿Era hijo de Dios? Sí.
cuando tenía 20, 25 años, ¿era hijo de Dios? Sí, claro que sí. Pero en ningún momento de los 30 para acá, el Señor lo señaló. Él lo señala cuando Jesús sube del agua en el bautismo, y allí viene la voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado. Lo estoy señalando y lo estoy confirmando. Eso quiere decir, y eso nos enseña a nosotros, que hay un momento cuando Dios nos va a probar. Y es cuando nosotros hayamos alcanzado la madurez que Él quiere que alcancemos en Cristo. Si usted es un inmaduro que vive su vida como le da la gana en Cristo, hay gente que vive su vida como le da la gana y están en Cristo y dicen estar en Cristo, usted no está aprobado todavía. Dios va a aprobarte a ti y a señalarte cuando tú alcances la madurez, y esa madurez se alcanza en Cristo y a través de Cristo. Y la madurez no tiene que ver con el aglutinamiento de Biblia, que es muy bueno. Es bueno que estudiemos teología. Yo comencé a estudiar teología desde muy temprano, de los 13 años, 14. Es bueno que alimentemos todo este conocimiento. Es maravilloso. Me gozo cuando veo que se gradúan personas en el instituto y todo eso. Pero eso no da por sentado que ya seas una persona madura. La madurez en Cristo es cuando tú comes esta palabra y la reflejas y la vives y te conviertes en ella para los demás. Que los demás ven a Cristo en ti. No te ven a ti, sino que ven a Cristo en ti. Los demás dicen: wow, pero qué diferencia la forma de hablar de esa mujer en el trabajo o en la universidad o en cualquier otro lugar. Qué diferencia a cómo habla esta. Esta se le ve que tiene un orgullo grandísimo por dentro, pero qué sencillez, qué diferencia. Y hasta terminan preguntándole: ¿tú eres religioso o tú perteneces a alguna religión? Y tú dices: no, yo soy hijo de Dios. Yo soy una hija de Dios. Yo creo en Jesucristo y Él es mi Salvador, mi Señor. Ah, entonces van a decir: es ahí que está la diferencia. Porque la vida en Cristo se ve y debe verse más que lo que escucharse. Lo voy a repetir: la vida en Cristo debe verse más que escucharse. Yo sé de personas que han ganado almas para Cristo sin abrir el pico, solamente con un gesto de afabilidad, solamente con un gesto de amor, solamente con darle esta consolación al que está pasando por una tribulación. Yo quiero orar por ti, permíteme orar por ti. Yo quiero presentarte delante del Señor y no te preocupes, que el Señor va a resolver eso. Él va a obrar. Y haces uso de la fe en beneficio de esa persona. Esa otra persona se va a quedar así contigo, va a decir: wow, pero me transmite paz. Y el mundo tiene su propio lenguaje. Yo no sé si a ustedes le han dicho, es como que tú tienes una vibra. Tú tienes una buena vibra. Es un lenguaje esotérico. No, que buena vibra. Es que Cristo vive en mí. Y yo te estoy mostrando a Jesucristo a través de mis actos. Y valen más los actos que las palabras. Amén. Entonces, procura con diligencia, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios aprobado. Y esa aprobación dice: como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Esa palabra es la palabra shalem y habla de integridad. Como obrero íntegro. Y la integridad no es otra cosa que una conducta moral intachable. Moral. Usted dirá: no, pastor, y espiritual también. No, espérate. Esto es otra cosa. Estoy hablando de una conducta moral intachable. Que nadie puede pisarte la cola. Que nadie puede señalarte ni decir: tú dices,
pero yo he visto que tú haces. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, tú tienes que con diligencia presentarte a Dios. Primero, que Él te apruebe. Segundo, en un vivir íntegro, como obrero íntegro. Y tercero, dice que usa bien la palabra de verdad. Esa palabra usa es la palabra griega ortomeo y significa, oigan bien, significa el trazado lineal de un surco. Eso quiere decir que la palabra tú tienes que saberla manejar correctamente. Y para eso Dios ha establecido dones. Para eso Dios ha establecido ministerios en la casa. Y por eso tú tienes que venir a alimentarte siempre, a aprender a trazar correctamente la palabra de Dios. Que usa, que traza bien, sin torcerse de un lado o de otro, la palabra de verdad. 4. Diligencia en cuanto a nuestra salvación. Diligencia en cuanto a nuestra salvación. Hebreos 2:1 dice lo siguiente. Por favor, preste atención, que ya estoy terminando. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia. Aquí dice, no con diligencia. Dice, con más diligencia. Atendamos a las cosas que hemos oído. ¿A qué tú vienes aquí domingo tras domingo? A cantarle al Señor. Magnífico, esto tú lo puedes hacer en tu casa también. Tú puedes hacer tu propio culto en tu casa, ¿verdad? Tú pones tu música y alaba al Señor. Pero hay algo que es lo que va a hacer la diferencia, y es que tú vienes a ser expuesto a una palabra de edificación. Alguien te va a instruir, alguien te va a decir cómo son las cosas según el Espíritu. Alguien que Dios ha escogido para entrar en su camerino, buscar un alimento y traértelo a ti. Y esa es una palabra que se come con el oído. Por eso dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Dice, no sea que nos deslicemos. ¿Y qué es eso? En el original, deslizarse es pasar por encima, flotando. Pasar por encima, flotando. Y podemos entender, no sea que pases por alto eso que tú has oído. Lo que tú has oído no lo puedes pasar por alto. Yo te felicito si tú vienes y coges notas. Si tú vienes y estás atento o escuchas la grabación y vuelve y la escucha, o vuelve y la escucha y estás bajo ese sonido, te felicito. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no quieres que sean pasadas por alto en tu vida. Entonces, eso es deslizarse. Eso es deslizarse. Y dice, no sea que nos deslicemos. Así que, di a tu hermano que está a tu lado, diligencia ahora y más para oír lo que Dios me está diciendo. Amén. Y por último, quiero leer un verso para terminar la idea aquí. Dice el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Entonces hay una pregunta aquí y dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. La salvación es algo que nosotros debemos cuidar.
no es que tú la ganas, Él te la dio. Diga conmigo, no es que yo la gano, es que la cuido. No la descuidemos entonces, ¿verdad? ¿Y cómo nosotros vamos a estar a un cuidado constante de nuestra salvación? Oyendo y haciendo lo que oímos. Porque de nada vale que tú oigas y te llenes de conocimiento y te llenes de toda esa información si tú no llevas a la práctica lo que se te dice que hagas. O lo que se te dice no hacer, no hacerlo. Entonces, esto habla de un constante vigilar por nuestra salvación. La salvación nuestra es grande. ¿Cuántos sabían eso? ¿Y saben por qué es grande? Porque no es eterna. Es eterna. Eso la hace grande. Algo eterno, es algo grande. Es una salvación tan maravillosa que costó la vida de nuestro Señor. Y por lo tanto, como le costó su vida a Él y Él me la dio, entonces yo debo, ¿qué? Mantenerme en esa tesitura de cuidar, vigilar, paso por paso, todo lo que Dios me dice a través de su palabra y vivir esto. Usted va a salir de aquí, pero usted sabe a qué usted va a salir de aquí. No es a ir a comer, no, es a vivir esto que Dios le está diciendo que haga. Usted va a salir de aquí es a poner en práctica lo que Dios le está diciendo. Entonces, por último, diligencia, y debemos aplicar diligencia en cuanto a nuestra esperanza. ¿Cuántos tienen una gloriosa esperanza? Me levantan la mano así. Esa esperanza habla de cosas maravillosas que Dios ha reservado para nosotros. Dice, nosotros esperamos según sus promesas. Dice 2 Pedro, capítulo 3, verso 13. Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Aleluya. Esta tierra está muy contaminada. Los cielos están contaminados. Los aires están contaminados. Por lo tanto, el Señor nos garantiza cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dice, por lo cual, oh amados, verso 14, estando en espera de estas cosas. ¿Quiénes esperan estas cosas? Dígalo fuerte. ¿Quiénes esperan estas cosas? Estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, dice, en paz. ¿Qué es lo que necesitamos ahora para que nuestra vida no se manche y para que seamos hallados irreprensibles? Ser gobernados por la paz de Dios. Pero eso tenemos que, procurarlo con diligencia. Termino citando un verso que tal vez usted dirá, no tiene nada que ver con lo que ha dicho el pastor, pero el Señor puso en mi corazón que escribiera este verso acá. Isaías 55, versos 6 al 7 dice, buscad a Jehová, buscad a Dios, buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hay personas aquí que hoy han escuchado una palabra que tiene que ver con ser diligente, pero ahora esas personas que están aquí tienen que diligentemente encontrarse con el Señor, porque ahora Él puede ser hallado. Ahora Él puede ser hallado. Y tú tienes que buscarlo ahora, mientras puede ser hallado. Puede que al salir de aquí,
la oportunidad de ser hallado te sea quitada y el Señor te libre de un accidente o de lo que sea, es ahora que tú tienes que tener un encuentro con el Señor.